Por increíble que parezca, hablaremos de un nuevo encontronazo entre el Gobierno y el Partido Popular. Esta vez por el auto de procesamiento del Supremo sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos. Hablaremos también del debate interno en Compromís sobre su permanencia o no en Sumar. Entrevistaremos a Sergio Toribio, el activista español que viajaba en la flotilla de la Libertad interceptada por el ejército de Israel cuando se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria, y les contaremos por qué es importante todo lo que se va a decir en el Foro Mediterráneo que organiza en Málaga Prensa Ibérica. Comienza Claves de Actualidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El magistrado Ángel Hurtado del Tribunal Supremo manda a juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por filtrar supuestamente datos privados de un ciudadano. Me acompañan aquí en Madrid Ángeles Vázquez, periodista de Tribunales del periódico. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Y en Sevilla, Isabel Morillo, directora del Correo de Andalucía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. El juez del Tribunal Supremo cree que García Ortiz, Ángeles, siguió indicaciones de Moncloa y filtró el correo del abogado de González Amador, la pareja de Ayuso, sobre el caso del presunto fraude fiscal que hay sobre él. Nos gusta explicar las cosas antes de empezar a debatir y a opinar. Ángeles, cuéntanos, ¿qué es lo que dice ese auto, básicamente? Pues eso que mencionas es justo la clave del auto y lo que más se le discute. Y es porque el juez hace esa afirmación, dice, cabe presumir que el fiscal general, ha filtrado el correo en el que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid admitía la comisión de 2 delitos fiscales por indicaciones de presidencia del Gobierno. Y eso lo dice en el auto, pero no lo llega a desarrollar. Lo desarrolla a posteriori y lo desarrolla con las declaraciones que prestan una exasesora de Moncloa y el que era secretario de Estado de Comunicación, que ambos dicen que el presidente del Gobierno en la sesión de control le había pedido a Núñez Feijóo que apartara a Díaz Ayuso y que por tanto esas indicaciones las tenía que seguir todo el mundo, pero no desarrolla en la primera parte, porque del fiscal general pasaría a Moncloa. En resumen, Ángeles, si no te entiendo mal, lo que viene a decir el magistrado es que existen indicios suficientes, esas son sus palabras, para juzgarlo por presunta revelación de secretos. ¿Cuáles son esos indicios, según indica el magistrado? Pues este auto precisamente consiste en esto. Este auto es un auto de transformación equivalente al procesamiento y en él el juez considera que hemos llegado al final de la instrucción y que los indicios con los que partió la investigación ahora se han confirmado, y por eso él propone sentar en el banquillo al fiscal general. ¿Qué indicios son? Con independencia de que las indicaciones de presidencia del Gobierno estén mejor o peor explicadas, pues los indicios son que en el momento en que aparece una información en un diario errónea en la que se atribuía un pacto, la iniciativa de un pacto para evitar el juicio de la pareja de Ayuso a la Fiscalía, pues él tiene que salir a desmentir esa afirmación, y lo hace a través de una búsqueda frenética, llega a decir el magistrado, para reunir todos los correos que el abogado de la pareja de Díaz Ayuso había enviado a la Fiscalía. Una vez que los tiene, según el auto, el fiscal general se los facilita a la cadena SER, que es el primero que informa del contenido de ese correo en el que Alberto González Amador asume la comisión de 2 delitos fiscales. El asunto, desde luego, genera un extraordinario revuelo político. El fiscal general se declara inocente y asegura que no va a dimitir, y el Gobierno le brinda su apoyo incondicional, mientras el Partido Popular, el principal partido de la oposición, Isabel, pues pide su dimisión inmediata. Isabel, si se confirmase su procesamiento, ¿debería dimitir? Gobierno y PP, desde luego, se están enfrentando a cara de perro por esta cuestión. Pues efectivamente las posiciones están absolutamente enfrentadas, ¿no? Yo creo que el Partido Popular ha encontrado en esta situación del fiscal general, que es un hecho insólito y admitamos que desconcertante en nuestra democracia, pues ha encontrado un filón
para dar esa idea de un presidente del gobierno en un momento de fin de ciclo, acorralado por los escándalos de corrupción, y insistir en su llamada a unas elecciones generales inminentes. Por el contrario, el gobierno ha cerrado filas sin ningún tipo de duda alrededor del fiscal general y habla de que hay que establecer un dique de contención, no dejar caer al fiscal general en ningún caso. Ellos entienden que hay una especie de conspiración para perseguir judicialmente a Pedro Sánchez, y si hablas con miembros del gobierno te queda claro que no dejan caer o no dejarán caer en ningún caso al fiscal general, porque entienden que la pieza que se quiere cobrar de verdad el Poder Judicial o un sector de los jueces y el Partido Popular es la del presidente del gobierno. Mi opinión personal, bueno, yo creo que la situación es insostenible. Ángeles podrá explicar perfectamente que queda un recurso, pero si finalmente el señor García Ortiz se sienta como procesado en el banquillo de los acusados, creo que la mayoría de los magistrados a los que se le consultan admiten que sería insostenible que se mantuviera en su cargo. Hablaremos ahora con Ángeles de los plazos y también de esa posibilidad de recurso, pero Isabel, el magistrado del Supremo, asegura que García Ortiz actuó, dice literalmente, a raíz de indicaciones recibidas por presidencia del gobierno. Dice textualmente: por un lado, cabe valorar la posible connivencia entre Moncloa y la Fiscalía General, estaríamos hablando de la cuestión de la separación de poderes, y por otro lado, de la presunta filtración de datos de la pareja de Díaz Ayuso, caso en el que estaríamos hablando de una presunta revelación de secretos, que es un delito. ¿Dónde crees tú que está el quid de la cuestión? Bueno, yo creo que el motivo del procesamiento es el de revelación de secretos, ¿no? Creo que sería muy grave si se pudiera demostrar que el fiscal general del Estado filtró datos personales de un ciudadano particular, por mucho que fuera pareja de Díaz Ayuso. Yo creo que eso es un hecho muy grave. ¿Qué pasa? Pues yo no soy ninguna experta en tribunales ni en este tipo de informaciones judiciales, pero sí sé leer, creo. Y el auto del juez Hurtado está lleno de muchas suposiciones, de muchas conjeturas, pero los indicios no son sólidos. No hay una prueba irrefutable que demuestra que el fiscal general filtró esos datos. Yo creo que en ese sentido la investigación del juez Hurtado ha sido hasta el momento fallida, lo que no le ha supuesto ningún obstáculo para seguir en su intento, o más bien ya casi realidad, de sentar al fiscal general del Estado en el banquillo de los acusados, ¿no? A mí me parece que efectivamente hay un relato bien construido, que habla pues de la figura de Pilar Sánchez Acera, que era la mano derecha de Óscar López, que entonces era quien estaba al frente del gabinete en Moncloa, habla del líder de la oposición en Madrid, de Lobato, habla de las filtraciones, cómo se produjeron las filtraciones a los periodistas, a la SER, al País, en fin, hay como muchos puntos que el juez traza en una línea para ir a un camino concreto, pero no hay ninguna prueba que demuestre que esto ocurrió sin ninguna duda, ni siquiera ningún indicio sólido, porque el momento de las pruebas vendrá después si hay un juicio, ¿no? Creo que en ese sentido el gobierno también traslada que está tranquilo, porque esa prueba no existe. Entre otras cosas, porque el fiscal general del Estado borró todo su correo electrónico, cambió de dispositivo móvil y entonces eso, que para mi gusto también es una losa sobre la inocencia del fiscal, ha impedido rastrear un mail, una prueba sólida, una conversación que acredite todo esto que dice el juez Hurtado. Bueno, es que esa cuestión que apuntas, Isabel, Ángeles, es una de las que más critica en el auto, ¿no? El juez, la del borrado del móvil y el cambio de móvil. Efectivamente. De hecho, se queja de que el fiscal general pidió en un momento determinado que la extensión de las conversaciones que se le iban a revisar no fuera tan grande por los temas tan sensibles que como fiscal general guarda en su terminal. Y finalmente, cuando el juez accede a esa reducción temporal, se encuentra con que todo el teléfono ha sido borrado, lo que considera que fue un intento de dilatar la instrucción.
y que ha impedido una investigación en profundidad de lo ocurrido. Cabe un recurso, lo anticipaba Isabel desde Sevilla, cabe aún ese recurso, pero es muy posible. Caben dos recursos. Dos recursos. Cabe de reforma ante el propio juez Hurtado, aunque este tipo de recurso tiene muy pocas posibilidades de prosperar, porque es muy difícil que un mismo magistrado se rectifique a sí mismo, y luego el de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Aquí existe la posibilidad de que le echara para atrás el auto, pero es verdad que hasta ahora, durante toda la instrucción, la Sala ha refrendado las decisiones del juez Hurtado, lo que parece indicar que terminará habiendo un juicio contra el fiscal general. Eso es lo que todo apunta, ¿no? Que desembocará en un juicio, ¿no? Si esto ocurriese, sería la primera vez que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo. ¿Cuáles son los plazos y a qué pena se enfrentaría? Bueno, la pena que cita el juez en el auto es hasta 4 años de prisión y 5 de inhabilitación en su grado máximo. Pero es verdad que es ahora, en este momento, ahora las partes, una vez que este auto sea firme, las partes van a disponer de un plazo de 10 días para solicitar la apertura de juicio oral, y en ese caso tienen que presentar su escrito de acusación, donde se concretará la pena que solicitan finalmente para el fiscal general, o por el contrario, harán las defensas, pedir el sobreseimiento de las actuaciones. El Estatuto del Ministerio Fiscal, Ángeles, prevé la suspensión de empleo y sueldo para los fiscales cuando entran, digamos, o cuando hay un auto de procesamiento, ¿no? Pero en el caso si no me equivoco, en el caso de García Ortiz, el fiscal general del Estado está fuera, digamos, de la carrera mientras sea fiscal general. Es decir, que si es procesado, él podría seguir siendo fiscal general. Efectivamente. ¿Correcto? El Estatuto Fiscal lo prevé para los fiscales. Entonces, la otra investigada, que es la fiscal jefa provincial de Madrid, sí que en el momento que este auto sea firme, será cesada de empleo y sueldo. Pero el fiscal general se considera un cargo aparte de la carrera. De hecho, lo han ocupado con anterioridad magistrados, porque es un puesto designado por el Gobierno, y por tanto no tiene por qué cesar, porque el Estatuto Fiscal no supone una orden tan expresa como en el caso de la fiscal jefa provincial de Madrid. Isabel, desde el punto de vista político e institucional, ¿qué impacto de imagen y qué impacto reputacional crees que puede tener el hecho de que se siente en el banquillo el fiscal general? Digo, reputacional para la Fiscalía y para el propio sistema judicial. Hombre, yo creo que el desgaste sería importantísimo y el descrédito también. Descrédito hacia un ministerio fiscal que es una institución con rango constitucional y un pilar clave de nuestro Estado de Derecho. Por eso a mí me parece inconcebible que si finalmente el señor García Ortiz se sienta como acusado ante un juez, siga en su puesto. El fiscal general del Estado, en representación del Ministerio Fiscal, es el garante de la defensa de la legalidad ante los ciudadanos, es decir, es el que tiene que velar porque la justicia tenga interés social, interés público, porque haya independencia de los jueces. Es inconcebible pensar que esté acusado ante un juez alguien que tiene esas responsabilidades en un Estado de Derecho. Y a mí me gusta también recalcar en un momento en el que se oyen tantos discursos de la lawfare, de que los jueces están atacando al sistema democrático, en fin, este tipo de discursos tan peligrosos con una deriva que para mi gusto es muy peligrosa. A mí me gusta recordar que vivimos en un Estado de Derecho en el que hay garantías y mecanismos de sobra para que todo funcione. Es decir, si el señor García Ortiz es inocente, si no hay indicios sólidos que se puedan convertir en prueba, si él puede acreditar y defender su inocencia ante un juez, y el juez Hurtado ha hecho mal su trabajo desde sus posiciones, desde cábalas y a lo mejor incluso prevaricando, hay mecanismos de sobra en el Estado de Derecho para que todo esto se acredite, es decir, para que el señor García Ortiz salga airoso y para que se demuestre que el señor Hurtado, si llega al caso, no ha hecho bien su trabajo. Por eso creo que lo lógico sería que dimitiera y defendiera con libertad su inocencia. Pues nos quedamos con ese último mensaje tuyo. Isabel, muchas gracias. Gracias, Isabel, Ángeles, por ayudarnos a comprender mejor este auto que deja al fiscal general del Estado al borde del banquillo. Os seguimos leyendo. Hasta otra. Muchas gracias. Continuamos.
Son imágenes de la Flotilla de la Libertad, un velero con bandera británica y con 12 activistas a bordo, que ha sido interceptado por el ejército de Israel cuando intentaba llegar a Gaza con ayuda humanitaria. Su objetivo era romper el bloqueo israelí y visibilizar la crítica situación que se vive en la franja de Gaza. Entre las personas que viajaban en esa embarcación estaba la activista Greta Thunberg y el español Sergio Toribio, que fueron después detenidos y se encuentra ya deportado y en Logroño. Tenemos la suerte de poder hablar con él estar allí en Logroño, tiene la gentileza de atendernos. Sergio, cuéntanos cómo fueron aquellos momentos en los que la embarcación fue interceptada por las fuerzas israelíes. Puedes imaginar, muy tensos, ¿no? Un poquito de miedo, ¿no? Que te aborden militares armados hasta los dientes y tapados hasta los ojos, pues impresiona bastante, vamos. ¿Cómo te encuentras en estos momentos? ¿Te encuentras ya bien, algo más tranquilo después de la deportación hacia España? Bien, estoy cansado, pero la verdad que estoy más tranquilo, ¿no? He visto a la familia, mi madre se ha quedado tranquila también, que la pobre lo llevaba ahí de esta manera. Y bueno, cansado, pero aquí al pie del cañón sigo. Hoy en día en una concentración hemos estado que hay aquí en Logroño permanente, ¿vale? También de pro Palestina, ¿vale? Uh-huh. ¿Y cómo sentisteis los compañeros y tú después de comprobar que no ibais a poder cumplir el objetivo con el que viajabais en la Flotilla de la Libertad? Me imagino que con mucha impotencia, ¿no? No lo sé, no te he entendido la pregunta, perdóname. No, preguntaba que cómo sentisteis los compañeros que viajabais en la Flotilla de la Libertad en el momento en el que fuisteis detenidos y por lo tanto no pudisteis cumplir vuestro objetivo de llevar esa ayuda humanitaria. Me imagino que sentisteis bastante impotencia. Se pierde un poco, ¿no? Se pierde la esperanza una vez que te han interceptado. Y bueno, el grupo se mantuvo fuerte, eso sí es verdad, que los lazos eran bastante estrechos, ¿no? Pero bueno, pues hombre, tristeza sobre todo de que al final nos hayan impedido ir y abrir ese bloqueo, ¿vale? ¿Y cómo fue el trato que os dispensaron las autoridades, las fuerzas israelíes, hasta que os deportaron? No se puede decir que nos hayan tratado mal, ¿vale? Porque para ser una unidad de combate entrenada, pues entiendo que ya tendrían sus órdenes, ¿no? De no maltratarnos. Nos han ofrecido agua, nos han sacado uno a uno de ahí, nos han registrado, nos han dejado como unas 15 horas en la prueba del barco, a la intemperie, pero bueno, en cuanto que ha empezado el calor, nos han permitido acceder a la acomodación del barco y hemos estado el resto del viaje, que han sido aproximadamente otras 10 horas, hasta que nos han llevado a Tel Aviv, a puerto, ¿vale? El tema es que nos han interceptado y ilegalmente nos han llevado a la fuerza a un sitio al que no teníamos destino, porque nuestra ruta ya estaba trazada desde que salimos de Catania, ¿vale? Y la ruta era uno de los 3 puertos que hay, que están en Gaza, en Palestina, que son internacionales y están reconocidos, vamos, internacionalmente. ¿Hubo contactos con las autoridades españolas para agilizar vuestra liberación? El cónsul y la vicecónsul estaban esperando en la comisaría de inmigración, ¿vale? El caso es que el ejército nos traspasó de mar a la policía israelí en puerto y de ahí, después de hacernos los registros, nos pasaron a los perros antidroga, nos registraron personalmente, nuestros efectos también, y nos intentaron hacer firmar varios documentos que no firmamos, ¿vale? Después de esa clasificación, nos trasladaron en furgonetas cerradas tipo policiales, ¿no? Cada uno iba en una posición que eran cerradas, diferentemente con varios departamentos. De ahí nos han llevado como te decía, al aeropuerto de Tel Aviv, que es donde tenían las instalaciones la policía de inmigración. Y allí estaba el cónsul español y la vicecónsul. Estaba Fernando, se ha portado, vamos, como un campeón, le habré hecho sufrir el pobre un poco, pero se ha portado, estaba allí, el primero. Apareció también el cónsul francés y el brasileño llegó un poquito más tarde, ¿vale? Nuestras abogadas también estaban allí, que son de un grupo que se llama Adalá, que protege y defiende a las minorías étnicas árabes. Y bueno, el trato de esta gente ha sido excepcional. Como nosotros ya teníamos, yo personalmente, a nivel personal, como ya lo teníamos todo hecho, el barco no ha podido llegar a puerto, pero nos lo han incautado. Entonces, hemos decidido que para mí era mejor venir a España lo antes posible y seguir dándole visibilidad a través de vuestros medios, ¿no? Y denunciar que hay un genocidio, denunciar
que se nos ha secuestrado, denunciar que nos han robado y que nos han llevado a la fuerza a un país al que no queríamos ir y que ahora nos echan y nos dicen que no nos permiten la entrada porque hemos intentado entrar en una zona militar a 100 millas de la costa. Son aguas internacionales. No puede pretender un país hacerse con esas aguas como si fueran suyas. Por cierto, Sergio, la activista franco-palestina Rima Hassan, que es además eurodiputada, estaba con vosotros y ella es una de las personas que se han negado a firmar los documentos de deportación. ¿Por qué? ¿Con qué argumentos? Pues los argumentos es simplemente que cualquier cosa que nos dieran a firmar no la íbamos a firmar porque nuestro destino no era ir a Israel, ¿vale? El tema es que se quedó que teníamos la posibilidad de, si se ponía en contacto nuestros diplomáticos o nuestros abogados, teníamos la opción de volver, pero claro, teníamos que firmar ese documento en el que a mí acepto que me deporten y acepto que no me permitan la entrada en 100 años. Ya ves tú qué disparate, pero bueno. Pero lo que no he firmado ha sido ningún tipo de denuncia, que tengo los papeles, los tiene mi abogado, Jaume Asens, que está en Barcelona. La denuncia de que habíamos entrado en aguas militares, en una zona militar israelí, eso es totalmente falso. Estábamos en aguas internacionales. Cuando se dio el aviso de emergencia, que se da en el canal 16 de emergencia marina, están dadas las coordenadas. El tema es que se ha incautado el barco y toda la electrónica del barco, porque todo lo demás lo hemos intentado tirar por la borda antes de que nos asaltaran. Pero el AIS del barco y el GPS del barco, eso no se puede hacer, ¿vale? Se ha dejado en el barco y las autoridades israelíes lo han confiscado. Al final no se pudo conseguir ese objetivo de llevar la ayuda humanitaria a Gaza, que era vuestra intención, vuestro propósito. Te pregunto, Sergio, por último, ¿qué material llevabais a Gaza? ¿Qué llevabais? ¿Y por qué es tan importante en la actual situación ese material para la población gazatí? Simbólicamente se llevaban unos 800 kilos de ayuda, ¿vale? Llevábamos unos 500 kilos de arroz, llevábamos pañales, productos de higiene femenina, medicamentos, se llevaba leche infantil, había prótesis, un poco de todo en general, vamos, pero una carga mínima porque el barco era de 18 metros, no es un barco carguero, ¿vale? Lo importante de la misión era que nos hubieran permitido acceder a los puertos, a uno de los 3 puertos que teníamos preparados o planeados en la ruta para atracar y para levantar este bloqueo que es totalmente ilegal. Sergio Toribio, muchísimas gracias por atendernos, por acompañarnos, por haber atendido a nuestra llamada y por habernos contado en primera persona cómo has vivido esa intercepción de la Flotilla de la Libertad por parte de las fuerzas israelíes cuando os dirigíais en ayuda humanitaria en dirección a Gaza. Ojalá pronto pase esta pesadilla en Oriente Próximo. Muchas gracias, Sergio. Hasta otra ocasión. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos. Esta semana ha habido un importante debate interno en Compromís sobre su permanencia o no dentro del grupo Sumar en el Congreso, en el Parlamento. Para hablar de ello y de la situación que atraviesa Sumar como coalición, nos acompañan en Madrid Ana Cabanillas, periodista del periódico aquí en Madrid, periodista especializada en política. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Y en Valencia, Alfons García, subdirector del diario Levante. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Decía que debate interno esta semana en Compromís para valorar si siguen o no dentro del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados. El detonante ha sido la negativa de Sumar a incluir la comparecencia de Pedro Sánchez entre los comparecientes en la comisión de investigación, Ana, por la DANA, ¿no? En claves de actualidad somos muy dados a explicar antes de opinar, así que te voy a pedir, si te parece a ti, Alfons, un poquito que nos expliquéis cuáles son las claves, cuáles son los elementos básicos para comprender cuál es la situación en la relación entre Compromís y Sumar. Pues efectivamente el asunto detonó con esa no comparecencia de Sánchez en la comisión de la DANA. Compromís la venía pidiendo y recordemos que esa comisión de investigación de la DANA es un asunto especialmente sensible para Compromís, ¿no? Un partido valencianista que además se quiere poner como alternativa tanto al Partido Socialista allí como al Partido Popular, ¿no? Aquí, ¿qué ha pasado? Pues que denuncian que Sumar ha ejercido un veto a esa comparecencia precisamente porque Sumar está en el gobierno. Compromís, recordemos, no lo está, ¿no? Claro, de ahí ha habido un debate en Compromís que tampoco se ha puesto de acuerdo sobre esa situación. Compromís, hay que recordar, tiene 2 diputados en el Congreso,
Uno es de una facción que quiere salir, que es MES, y otro de otra facción, Iniciativa, que quiere quedarse. Con lo cual, pues, ¿qué han hecho? Como dicen ellos, dar un tiempo a Sumar. Esta semana hay reuniones, se están produciendo reuniones para ver si encuentran un nuevo encaje en el grupo parlamentario que les permita, pues, ejercer esa labor de oposición, ¿no? Negociar directamente con el Gobierno, tener libertad de voto en el caso de que quieran oponerse quizá a alguna norma del Gobierno, pero bueno, veremos a ver cómo queda y este viernes seguramente lo sabremos. Compromís, Alfons, entiende que la exclusión de Sánchez responde a presiones de Moncloa, imagino. Sí, y a la relación de dos fuerzas de gobierno que han de entenderse. No es el caso de ellos que no están. Yo creo que hay un factor, añadiría un factor a lo que comentaba muy bien Ana, que es el hecho de que en este momento la marca Sumar renta poco, como dicen los jóvenes, es un cotiza a la baja. La situación de Compromís también es diferente en este momento, tras la riada. Le ha dado una oportunidad de resituarse en el panorama político valenciano, venía de una etapa complicada, media legislatura casi en la que le ha costado situarse en un plano desdibujado, y la Dana le ha dado una oportunidad de colocarse con fuerza y de remontar electoralmente, al menos es lo que dicen las encuestas. Y también aquí la de ofrecer una imagen diferente a la de los socialistas, distanciarse y buscar un camino diferenciado propio que para el electorado valenciano es importante. Sumar es una coalición de partidos de la que forma parte Compromís, y Compromís, a su vez, pues es una coalición de la que forman parte diversas patas, ¿no? 3 en concreto, si no me equivoco, y me corrige si no es así, Alfons, MES, Iniciativa y Els Verds, ¿no? Las 3 están de acuerdo en que comparezca Sánchez, pero difieren en cuál debería ser la respuesta si finalmente no comparece Sánchez, ¿no? MES presiona para romper la relación, e Iniciativa, fundada por Mónica Oltra, pues es partidaria de seguir, ¿no? Sí, así es. Yo lo primero que me gustaría decir es que yo creo que Compromís tiene razón en el fondo. Sánchez debería comparecer si nos creemos una comisión de investigación normal y que debe funcionar normalmente. Y aquí creo que hay actuaciones del gobierno sobre las que se debe dar cuenta. Podríamos citar muchas, pero no tenemos tiempo para profundizar. Pero yo creo que en el fondo tiene toda la razón. Sánchez debería comparecer. El problema es que esa oportunidad se ha convertido en un boomerang que ha desnudado sus tristezas y sus miserias, las de 3 fuerzas que les cuesta entenderse y que tienen cada una sus problemas propios, también cada una de ellas, desde liderazgos a estabilidades internas. Y también una coalición que no termina de tener claro qué quiere ser, porque lleva en un debate anclado desde hace años sobre si da el paso para ser un partido, pasa a ser una federación de partidos, se queda en coalición. Y yo creo que aquí se ha visto ante esta oportunidad y han acabado saliendo todas sus carencias de manera, bueno, pues difícil de explicar. Ahí quería ir, Alfons, porque, bueno, más allá de esta disensión entre Sumar y Compromís, a cuenta de la comparecencia o no de Sánchez en esa comisión de investigación, ¿en qué medida creéis que el proyecto inicial de Sumar, Ana, que era muy ambicioso, está en franca descomposición? Bueno, pues yo creo que es que Sumar, como se concibió en un primer momento, ya no existe. No es que esté en descomposición, es que ya se ha descompuesto el concepto inicial, ¿no? Sumar nació como un paraguas de partidos, y además veíamos esas imágenes de Yolanda Díaz, que estaba cuando lo montó en la cresta de la ola, ¿no? En cuanto a popularidad, y ya todo eso ha acabado. Incluso en Compromís decían que es que estar en Sumar tenía un coste electoral para ellos, ¿no? Entonces, Sumar ya renuncia a eso, es un partido más. Y con lo cual se han distanciado, no solo Compromís, Izquierda Unida también se ha distanciado, ha criticado el hiperliderazgo de Yolanda Díaz, que sí que es verdad que ha tomado decisiones erróneas, ¿no? Que con un marcado personalismo también en algunas de ellas, y ha cometido el error también de aproximarse demasiado al Partido Socialista, no marcar nítidamente esa diferencia, ¿no? Y yo estoy convencida que para el próximo ciclo electoral Sumar puede que sea un actor más, pero definitivamente lo que en su momento iba a ser, yo creo que ya está condenado al fracaso, sí.
¿Lo ves desde Valencia, Alfons, también en franco declive? Sí. A ver, yo creo que básicamente es que no se entiende hacia dónde va a Sumar. Y eso acaba penalizando a corto, al medio y al largo plazo. En la comunidad valenciana, por el caso que nosotros conocemos mejor, ha empezado a montar una estructura propia, con poco éxito, por no decir nulo, y eso choca con Compromís, que se suponía que era su rostro en la comunidad valenciana, o eso era el proyecto inicial. Es un factor que explica también el choque actual. Y podemos decir, Alfons, que ha habido en Sumar quizá una falta de liderazgo por parte de Yolanda Díaz para liderar una coalición pues, con tantas y tan diferentes sensibilidades. Yo diría que más que falta de liderazgo, porque como decía Ana, a veces se ha visto un hiperliderazgo de Yolanda Díaz, lo que se ha visto es una falta de definir una identidad propia al proyecto. Yo creo que es la principal carencia de Sumar en este momento, ¿no? No se sabe que es una plataforma plurinacional, es un partido de izquierdas que quiere competir con Podemos, con Izquierda Unida, y yo creo que eso es el gran debe para Yolanda Díaz, ¿no? Es el trabajo que no ha hecho. Centrarse quizá en el propio gobierno, apuntabas, Ana, también, pero bueno, hay una dificultad, entiendo yo, al intentar aunar dentro de unas siglas, dentro de una coalición, pues partidos, formaciones tan diversas y con las confluencias también, con ámbitos territoriales, muy complejo también. Es muy complejo, sí, pero Yolanda Díaz, quiero decir, tenemos que recordar, era vicepresidenta antes que líder de nada. Yo creo que es la primera vez en la historia de la democracia en la que una fuerza política, una opción política, nace al albur del gobierno, porque lo que ha sostenido el liderazgo de Yolanda Díaz ha sido precisamente el gobierno, ¿no? Ella tuvo su primer gran fracaso en las elecciones europeas hace un año, ¿no? Que es cuando ella designó a dedo una candidata que era entonces desconocida, que es entonces también cuando fracasó su proyecto en realidad, porque es cuando Izquierda Unida, que estaba comprometida a unirse en ese paraguas, ¿no? Renunció a eso y ya condenó a Sumar a ser pues, un partido muy pequeño de un ecosistema de izquierdas donde ya hay muchísimos partidos, ¿no? Con lo cual tiene complejidad, claro que sí, pero Yolanda Díaz también renunció a ese papel, renunció, recordemos, a ser la responsable de ese partido que había fundado unos meses antes, que se llama Movimiento Sumar, ¿no? Que pretendía ser el impulsor, y ella, su máximo objetivo es que ha sido la labor en el gobierno. O sea, y ella se quitó de la parte orgánica, se quitó de la relación con el resto de partidos, renunció en realidad a ejercer ese liderazgo para preservar su figura y preservarse como un referente institucional de cara pues, a unas nuevas elecciones, poder presentarse como candidata, ¿no? Lo que no está claro es si va a poder volver a serlo pues, con todas las guerras que hay abiertas, sobre todo por Podemos. Uh-huh. Hablabas, Alfons, de una falta de identidad, ha faltado también cohesión interna, ha faltado también estrategia común, ha habido una relación quizá muy estrecha con el PSOE que ha condicionado demasiado a Sumar, a formar parte Yolanda Díaz del gobierno. ¿Qué factor o factores tú consideras esenciales? A ver, yo creo que estamos siempre ante el problema de la izquierda desde la transición, me refiero cuando hablo de izquierda a las fuerzas a la izquierda del PSOE. Y yo creo que es al final lo que podíamos hablar aquello de la vida de Brian y del Frente Popular de Judea o el Frente Judaico Popular, ¿no? Las peleas continuas sobre temas que no llegan a entender y no llegan a trascender a la sociedad. Yo creo que en este momento tan complicado en el panorama español y en el panorama internacional, la única posibilidad o la única oportunidad de futuro de las fuerzas de izquierda es entenderse, tanto a nivel valenciano como a nivel español. Y yo creo que es además la única oportunidad de poder hacer frente a la ola populista de derechas que está recorriendo el mundo. O eso pasa o bueno, las veremos en el ostracismo dentro de unos meses o años. Alfons, Ana, tenemos que terminar aquí. Muchas gracias por vuestro análisis. Hasta otra ocasión. Muchas gracias. A vosotros. Continuamos.
Pronto arrancará en Málaga el 17 y el 18 de junio el Foro Económico y Social del Mediterráneo, un evento a gran escala que organiza Prensa Ibérica para analizar los grandes desafíos que afrontan los países y los territorios que baña el mar Mediterráneo. Conectamos ahora con Martí Savals, director de Información Económica de Prensa Ibérica y que es además uno de los profesionales de nuestro grupo que con mayor fuerza, con mayor empuje, hace posible este gran evento. ¿Qué tal, Martí? ¿Cómo estás? Muchas gracias, estupendamente, Armando. Tras el éxito del año pasado de este Foro Mediterráneo en Valencia, todo está preparado para que Málaga tome el relevo y sea también un éxito. Cuéntanos, ¿qué nos vamos a encontrar allí? ¿De qué se va a hablar? Efectivamente, empezaremos en Málaga el día 16 por la noche, 17 y 18, y ahí hablaremos de los desafíos que tenemos que abordar estos próximos años, incluso décadas, sobre nuestro litoral. España, como sabes bien, tiene 1.600 kilómetros de litoral en el Mediterráneo, desde Portbou hasta Tarifa, 12 provincias, incluyendo Baleares, el 40% del PIB y de la población española están ahí, y unos grandes retos en sistemas de infraestructuras de movilidad, hídricas, energía, en temas de turismo, que es la primera economía de España también, y en temas de economía azul y, por supuesto, en temas de vivienda e inmobiliario. Y hemos entendido que nosotros, como grupo editorial líder en este litoral mediterráneo, en las provincias donde tenemos 9 diarios, incluimos incluso el Josep de Manresa, tenemos que explicar qué pasa y tenemos que buscar las soluciones a los grandes retos en este sentido. Y esto es lo que seguiremos haciendo en Málaga después de haber puesto la primera piedra el año pasado en Valencia. Y ahí nos acompañarán expertos españoles, internacionales, sobre todas estas materias. Eso iba a decirte, Martí, porque el Foro Mediterráneo tiene este año, si cabe, todavía una mirada aún más abierta hacia Europa y hacia el mundo, ¿no? Además de importantes autoridades españoles, va a haber algunos nombres de referencia internacional, como Matteo Renzi o Enrico Letta, ¿no? Efectivamente, estarán 2 ex primeros ministros italianos. Uno de ellos, Enrico Letta, pues ha sido reconocido por su informe. Juntamente con el informe Draghi, de Mario Draghi, está el informe Letta, donde habla de la necesidad de llevar a cabo grandes transformaciones si la Unión Europea quiere seguir avanzando. El ex primer ministro Matteo Renzi, fue 2014-2016 en Italia, una persona que habla de Europa es una vetocracia y hay que acabar con esto, y tiene un discurso políticamente incorrecto. También tendremos al gran historiador del mar Mediterráneo, un catedrático inglés, David Abulafia, es un historiador magnífico que habla de turismo, hablará de migración. Tendremos a la gran experta en privacidad, Carissa Belliz, de origen mexicano, pero también afincada en Gran Bretaña. Y obviamente tendremos a grandes expertos nacionales, o sea, a los presidentes de 4 comunidades autonómicas, pero también tendremos a uno de los grandes bancarios españoles, José Manuel González Páramo, una de nuestras abogadas más respetadas a nivel internacional, María González Durántez. Podría seguir, ¿no? Pero el elenco de autoridades y académicos es asombroso, y los miembros de nuestros consejos editoriales en cada uno de los periódicos que ha estado analizando la problemática del Mediterráneo. Pues vaya plantel de lujo. Enhorabuena por todo ese trabajo, que no es nada sencillo reunir a personalidades de esa talla. Sí, no, también, quiero decir, no quiero olvidarme a nadie, ¿no? Está el presidente de Telefónica, Marc Murtra, el presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, y los grandes representantes de las empresas energéticas españolas, la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, entre otras personalidades, ¿no? Con las que también abordaremos los temas de la energía. Y déjame apuntar, Armando, un tema importante. Después de la Dana del 29 de octubre y las trágicas consecuencias que tuvo, el foro va a hablar de ello, ¿no? Y hay una serie de obligaciones, de urgencias en inversiones y de cambios de escenarios que tenemos que abordar como grupo, y esta es nuestra responsabilidad.
Pues estaremos muy atentos a todas esas conclusiones que salgan de ese diálogo. Cuéntanos por último, brevemente, Martí, ¿cuál es el espíritu, el concepto de este encuentro? Porque es mucho más que un simple evento. Hay un trabajo detrás realizado en el transcurso del año y además hay un enfoque orientado no solo a analizar los problemas, sino también y sobre todo a prescribir soluciones, recetas. Efectivamente, esta es la clave. En un país donde todos sabemos diagnosticar y analizar, lo que hay que exigir es que haya unas respuestas y unas soluciones que se pongan en práctica. Entonces, este es el objetivo que tuvo el primer foro en Valencia y en Málaga seguiremos con eso. Es decir, en algún momento incluso repitiéndonos, pero a base de repetir es cuando realmente las cosas se hacen, ¿no? Buscamos ejecutar. Hay una expresión, es menos bla, bla, bla y más tomar medidas y exigir a nuestras administraciones públicas, a las empresas, que se unan, que cooperen, que colaboren, que dejen la politiquería y que dejen las diferencias ideológicas, que en el fondo no son tantas, para empezar a pensar en los ciudadanos y que haya muchos más consensos, mucha más colaboración. Dentro de la sana competencia, la clave para seguir enfrentándonos a los retos que se nos vienen encima es la colaboración entre todos, sociedad civil, políticos. Pues seguiremos muy atentos a todo lo que van a publicar los periódicos de prensa ibérica sobre este encuentro que es ya de referencia para conocer la realidad de presente y los grandes retos del área mediterránea. Martí, muchas gracias, que salga todo perfecto, ojalá. Gracias, nos vemos en Málaga. Que pases buen día, nos vemos allí, claro que sí. Aquí ponemos el punto final a Claves de Actualidad. Muchas gracias por estar ahí, sean felices.